Hola amigos, muy buenas tardes o buenos días o buenas noches, según a la hora que nos veáis y desde donde nos veáis. Bienvenidos a Orión 2.0, bienvenidos a una serie de directos que iremos haciendo por este canal, que estrenamos con este grandísimo directo con nuestro querido Daniel Ortega. Antes de presentar a Daniel, quiero daros la bienvenida a todos a este nuevo canal con estos nuevos directos patrocinados por Aran Viaje y Gráficas Marsur y Aran Viajes. Gracias por estar con nosotros. Gracias a todos los que venís y vais a venir, los que estáis en el chat, los que veréis después en el chat. Sobre todo, quiero que sepáis que este directo pues se va a hablar claro. En este directo se va a decir las cosas como son. En este directo, si alguien se siente mal o no quiere escucharlo, es mejor que lo abandone. No por nada, sino porque lo que se va a hablar aquí es la realidad de lo que pasó y de lo que esperemos nunca más pase, pero desgraciadamente muchas veces pasa. Quiero agradecer a Peka, a Werner, a Ari, Gabriela, a Alberto, Lula, Raquel, Elizabeth, todos los que estáis por ahí, muchas gracias. Mariela, un beso. Raquel, todos, gracias por estar. Ana, gracias por estar aquí con nosotros a las 6:30 de la tarde. Y a los que vengáis después, ya sabéis, muchísimas gracias. Daniel Ortega, bienvenido. Sabes que eres la primera persona en hacer directos en este canal, en este nuevo canal, el cual queremos darle otro aspecto, aparte de subir del reloj de arena, aparte de subir del universo mágico de Elena Gil, nuestra querida Elena y de nuestra querida Pilar Espinosa, pues que creo que la conoces, ¿no? Tú conoces a Pilarica, ¿no? A nuestra querida Pilar, ¿no? Creo que me suena un poco. Que por cierto, ahora mismo estará trabajando. Un besazo a nuestra querida Pili. Y a Elena también, que también está trabajando. Las dos están trabajando, luego lo verán. Así que, sin más dilación, vamos a pasar, Daniel, a campos de concentración. Traemos un material fotográfico que creo que merece mucho la pena, muy interesante, y vamos a ir relatando, si te parece, todo lo que ha ocurrido, y creo que algunas veces incluso puede ocurrir, ¿verdad?, en nuestros días en otros lugares. Pero eso ya te lo dejo a ti. Si quieres, vamos a ir viendo esas escenas, vamos a poner en situación a todos nuestros amigos, así que yo me dejo guiar por ti. Daremos algunas pinceladas, pero coges el timón, así que Orión 2.0, todo tuyo. Bueno, en primer lugar, gracias Sergio por tenerme en cuenta para este programa, para estrenar el canal, como bien dices, y por supuesto mandar un fuerte abrazo a todos los seguidores, porque sin ellos no son posibles, ¿no? Este tipo de canales que, como bien apuntabas en un principio, hay que apostar por la divulgación, por hacer llegar la historia de una forma amena, de una forma participativa. Muchas veces la persona que nos esté viendo, las personas que nos estén viendo, a veces tienen miedo, ¿no?, a enfrentarse a un libro de historia, ¿no? Dicen, bueno, ¿qué ladrillo es esto? A ver quién lo devora, ¿no? Bueno, hay muchas fórmulas de adentrarse en la historia. Yo desde pequeño, lo mismo que te ha ocurrido a ti, Sergio, y seguro que muchos de los que nos siguen escucharon en su día programas de radio fantásticos. Se me ocurre ahora, por ejemplo, la Rosa de los Vientos, ¿no?, con gente tan estupenda, ¿no?, como el difunto Juan Antonio Cebrián o gente como Carlos Canales, Jesús Callejo, que eran grandes. ¿Te acuerdas cuando Cebrián se ponía con la historia?
Por supuesto, eso era vivir la historia, eso era alucinante. O sea, se me está poniendo No, por Roma. Era genial. Era genial, eso es un poco yo creo que gente que sobre todo como tú, Sergio, que tienes tu propio canal, que haces llegar la historia a la gente, ¿no? El misterio, esas curiosidades que nos rodean, hemos heredado en parte esa estela, ¿no? De Cebrián y compañía. Hoy vamos a tratar un tema tan duro como son los campos de concentración y yo quiero que quede claro que no nos vamos a centrar únicamente en los alemanes. Ha habido campos de concentración por todo el mundo. Vamos a hacer, yo creo que una pequeña aproximación histórica. Lógicamente nos vamos a enfocar en ese periodo que es la Segunda Guerra Mundial, pero desde aquí invito a que cualquiera que nos esté viendo profundice, porque el tema no es exclusivo del siglo XX ni de esos 6 años del 39 al 45, ¿no? Que nos dura la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ir viendo, como bien apuntabas al principio, una serie de imágenes, ¿no? Que yo creo que hemos compartido visita de algún campo de concentración, que es imposible quedarte indiferente, ¿no? Ante lo que hay ahí. Yo creo que es un gran error de concepto, de novato histórico, ¿no? Cuando nos metemos a profundizar en estos temas, el quedarnos en ese campo, ver lo que hay allí y no interpretarlo, no llevarnos nada de allí. No hay mucha gente, de verdad, que a mí se me caía el alma a los pies. Ves chavales o ves parejas o ves grupos de gente que van riéndose hoy en día con el palito, haciéndose el selfie de turno, ¿no? He estado aquí, he estado... Bueno, hay que tener en estos sitios un poco de respeto por lo que allí ocurrió, lo mismo que en un campo de batalla, en cualquier otra parte, ¿no? Ya que el dolor allí acumulado es inmenso, ¿no? Todavía se percibe. Tú conoces perfectamente el mundo del misterio, del ocultismo, de esas fuerzas que nos rodean, que muchas veces hay gente que no las ve o que no las vemos, me incluyo, ¿no? Porque muchas veces yo no soy experto en estos temas del más allá, de temas paranormales, pero yo sí que creo que en estos sitios donde ha habido dolor está impregnado y eso a cualquier visitante que pise por allí con un poquito de sensibilidad se lo va a llevar, ¿no? Se va a quedar tocado por ese lugar. Vamos a citar ejemplos como el propio Sachsenhausen, ¿no? Que es uno de los campos que vamos a citar. Solamente con visitar las dependencias médicas o los barracones, yo creo que allí te quedas helado, ¿no? Yo, si quieres, por empezar un poco, me gustaría hacer un pequeño apunte histórico, ¿no? De decir, pues bueno, que los campos de concentración, como les conocemos hoy, lógicamente la imagen que se nos viene a la cabeza así automáticamente es Auschwitz, ¿no? Es el campo, ¿no? De concentración por excelencia. Bueno, sí. Auschwitz, tenemos Mauthausen, tenemos un montón de campos que se nos viene a la cabeza ahora mismo, ¿no? Pero son todos, si nos fijamos, alemanes, ¿verdad? Y de la época de la Segunda Guerra Mundial. Los campos de concentración, erróneamente se les llama muchas veces a ese espacio donde se confina gente, ¿no? Independientemente del motivo. Los campos como tal, vamos a aprender un poco a lo largo del propio programa. Insisto, que profundice, por favor, la gente que nos está viendo, porque es súper interesante el tema, muy duro, pero muy interesante. Porque, como bien has dicho, hay que intentar por todos los medios que esto se repita. Y, por desgracia, se sigue repitiendo en pleno siglo XXI. En todo conflicto bélico, y me remonto a finales del siglo XIX, el propio siglo XIX, en las guerras, aparte de muertos, heridos, desplazados, va a haber prisioneros. Todo campo donde vamos a ir metiendo a esta gente que no encaja, o veremos luego políticamente, socialmente o militarmente, porque no son de los tuyos, hay que dejarlos en algún sitio y, a ser posible, con unas garantías para que no se te escapen, ¿no? Es decir, que el que controla mantenga ese control y que esa gente que tiene allí confinada no se le escape. Por ejemplo, vamos a ver que los campos de prisioneros que podemos tener hoy en mente, esos lógicamente han existido durante siglos. O sea, siempre ha habido sitios donde confinar a los prisioneros de guerra, por ejemplo. Pero ¿qué ocurre cuando nos metemos ya en el siglo XIX y estamos hablando, por ejemplo, de una guerra como es la de Cuba? ¿Quién participa ahí? Creo que nos suenan un poco, ¿no? Estamos los españoles metidos. Vale, en aquella época no vamos a tener esa técnica que existe, esas formas de control ya del siglo XX, por mucho que sea a finales del XIX. Pero para mantener controlada a esa población rebelde que no es afín a España, insisto, hay muchos libros que hablan del tema. Es curioso ver cómo se empieza
a confinar a esa gente en sitios donde no molesten, es decir, fuera de las ciudades, a mitad de camino entre varias ciudades, es decir, dejarles controlados, pero en mitad de un paraje, en mitad de un sitio donde no molesten y les tengamos controlados. Podríamos llamarles campos de concentración, campos de prisioneros, ¿vale? Pero ese finales del siglo XIX, que nos podemos ir también incluso ya a comienzos del siglo XX con las guerras de los Boer, ¿no? En Sudáfrica con los ingleses, también empiezan a confinar a la gente en sitios donde tenerlas controladas. A esas personas que al fin y al cabo les pueden dar problemas. El problema ya empieza a ponerse un poquito más complicado cuando ya no son combatientes, sino que vamos allá, vamos un poquito más allá. Es decir, te voy a meter en un espacio porque eres de una religión diferente, porque eres de una etnia diferente, ¿vale? Ya no solo porque eres del ejército que está delante y cojo gente y les cojo prisioneros y les llevo a retaguardia, ¿no? Ahí vamos a ver que es muy interesante los comienzos del siglo XX, ¿no? Desde las colonias que había en África, de países como Alemania, como Italia, como los propios británicos en Sudáfrica, ¿no? Con la guerra de los Boer, ¿no? Esos conflictos que van a existir a nivel colonial, ya empiezan a crearse esos campos, sí, de concentración, ya no de prisioneros, sino de concentración, porque estamos metiendo también a civiles, ojo, ya no solo son militares. Por lo tanto, esas características empiezan a cambiar. Hay algunos campos que, debido a sus grandes dimensiones, tienen la posibilidad de albergar más gente. Por lo tanto, entre unos campos grandes podemos crear otros en medio, que son campos de tránsito, de clasificación, ¿vale? Por lo tanto, ya la estructura del campo clásico que podemos imaginar, vemos cómo va evolucionando, ¿no? Es decir, según las necesidades que vaya teniendo el captor, ¿no? Ese país o ese ejército que se va a hacer cargo de personas, bien militares o civiles, va a ir creando campos a su antojo y lo va a hacer según las necesidades que presente. Si nos vamos ya al año 1933, ya por meternos un poquito en pleno siglo XX, con casi el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el régimen de Adolf Hitler ya en el año 33 ya toma el poder y una de las primeras cosas que va a hacer es crear lugares donde confinar gente que no encaja en la sociedad. A todo esto, que estoy citando ahora del régimen de Adolf Hitler, yo me transportaría igual una década antes, años 20. ¿Qué ha ocurrido en 1918, nada más terminar la Primera Guerra Mundial? Casi 1917, 1918, la Revolución Rusa. Se derroca un régimen zarista. Los que ganan empiezan a confinar gente en sitios, a ser posible en lugares apartados, lugares donde puedan utilizar esa mano de obra, que van a ser esos prisioneros. Estoy hablando de Rusia, lógicamente. Rusia, Alemania, por excelencia, van a ser en el siglo XX los que van a tener esas redes de campos de concentración, de trabajo, ¿de acuerdo? De confinamiento, donde se va a explotar mano de obra de forma indiscriminada, ¿de acuerdo? Vamos luego a poner una serie de mapas que yo creo que lo van a dejar bastante claro, ¿no? En eso, por retrotraernos un poco al punto de vista alemán, que es tal vez lo que nos llama más la atención históricamente, si nos vamos a ese año 1933, uno de los primeros campos que se crea es Dachau, está muy cerquita de Múnich. ¿Por qué Dachau y no otro? Bueno, es muy fácil. ¿Dónde tiene lugar el punto de eclosión del nazismo? Lógicamente es Múnich, es el lugar donde ya no es Berlín la capital, Berlín está muy lejos de Múnich, donde estaba el asunto político, ¿no? A nivel de nazismo era Múnich, es el centro ideológico, como bien podríamos irnos luego un poquito más al norte, Nuremberg, ¿no? Es el escaparate mundial, ¿no? Donde se hacen todos esos grandes desfiles, el show, ¿no? Digamos, de puertas afuera, ¿no? Pero Dachau, de por sí, solo entrar a ese campo es bastante pequeño, por cierto, dentro de lo que hay por ahí, ¿no? que nos podemos encontrar. Es un campo pequeño. Va a albergar a varios miles de personas al mismo tiempo, pero ya desde ese año 1933 lo que vamos a encontrarnos, el perfil de preso que va a estar allí son siempre o asociales o políticos, presos políticos. El otro día comentábamos así un poco por encima el sistema de clasificación, ¿verdad? Que se hacía en aquella época de los prisioneros. Automáticamente, si nos hemos dicho antes, campo por antonomasia, ¿no? del régimen nazi, Auschwitz. Todos nos imaginamos a los presos con la estrella de David, los dos triángulos invertidos de color amarillo. Si nos vamos a ese Dachau de 1933, 34, 35, etcétera, vamos a ver que muchos de los prisioneros llevan el triángulo rojo, triángulo hacia abajo, con la punta hacia abajo, ¿de acuerdo? También nos les vamos a encontrar con el triángulo negro,
¿vale? Es decir, el triángulo propio de la social, es decir, el que no encaja en la sociedad. Que podría ser, Gitanos, prostitutas. por ejemplo, tenemos gente que viene a nivel social, étnico, racial, no va a encajar allí. Enfermos mentales, alcohólicos. Exacto. Eso llevaban los negros. Exacto. Gente que no va a encajarnos en la sociedad de alguna forma, por su condición sexual, por problemas genéticos, que está más que demostrado que, por ejemplo, el tema de alcoholismo es genético, ¿vale? Veremos luego un pequeño apunte que sí me gustaría hacer, que realizan cuando citemos a alguno de los médicos, ¿no? por más famosos, ¿no? que experimentaron o que hicieron su trabajo, ¿no? en los campos. Vamos a ver que este triángulo negro es un poco el cajón desastre, ese sistema de clasificación, como bien comentabas, pues temas de alcoholismo, asociales, gente que no va a encajar en la sociedad. Vamos a ir viendo también cómo con el paso del tiempo otros colectivos van a entrar aquí, ya es el tema religioso. Aparte de judíos, nos podemos encontrar pues, con testigos de Jehová, con sacerdotes católicos. Eran morados. Sí, morados, por cierto. Los revisé y eran morados. Como que te dije que eran morados. Exacto. Pasa que muchas veces son tantos los colores que el sistema de clasificación es tan curioso. El color rosa era el homosexual. Eso es. El azul eran los inmigrantes. Eso es. Tenemos y también el color verde los criminales en sí. Los criminales, eso es. Es un poco ese sistema que tenía. Luego es súper curioso ver cómo ese triángulo que está invertido con la punta hacia abajo, si le combinan con otro al revés, con un fondo amarillo, quiere decir que aparte de criminal es judío. Exacto, por lo tanto ya tiene el 2 por 1, ¿no? Si me permites un poco la broma, ¿no? Es decir, ya tenemos esa clasificación que puede ser pues por ejemplo, un homosexual y que encima es judío, ¿no? Pues, también tenían sus jefes que eran con sus triángulos y redondito, un punto redondo, que eran de los batallones de castigo. Exacto, eso ya es gente que junto con la gente que tenía como una rayita por encima del triángulo, eran reincidentes, es decir, ya gente con los que había que tener cierto cuidado, ¿vale? Porque ya no eran los normales que solo llevaban un triángulo o el triángulo doble, ¿eh? Eso ya había que tener cierto cuidado con ellos. De hecho, dentro de los propios campos de concentración que estamos citando hoy, muchas veces tenemos la mentalidad enfocada a quiénes son los presos y quiénes son los guardianes, ¿no? Automáticamente vemos a las SS, ¿no? Que están custodiando los campos. Cuidado porque la custodia del campo no es exclusiva de las SS, ¿vale? Si profundizamos un poquito más, vamos a ver que dentro de los propios colectivos de presos se crea la figura del capo. Y había verdaderas mafias. Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a ir viendo la evolución. ¿Te parece que vayamos empezando a poner ciertas imágenes? Perfecto. A ver si nuestros queridos amigos nos dicen qué tal. Perfecto. Y aquí nos encontramos en Sachsenhausen. Eso es. Es inconfundible la valla de entrada, ¿no? Que podemos ver abajo a la derecha con el mensaje de Arbeit macht frei, ¿no? El trabajo hace libre o el trabajo os hará libres, ¿no? Traducido más o menos del alemán. Es una leyenda que, por cierto, existe el mito de que está en todos los campos de concentración y eso no es cierto, ¿de acuerdo? No está en todos, ¿no? Si vemos un poco los listados de campos de concentración, vamos viendo imágenes, no todos cuentan con esta leyenda en la entrada. Sí que me gustaría hacer cierto énfasis en la imagen de abajo a la izquierda, ¿no? Donde vemos como una entrada, un edificio bastante imponente, ¿no? Normalmente en todos los campos sí que nos vamos a encontrar un edificio similar que va a albergar al oficial al mando, a un cuerpo de guardia, ¿vale? Es decir, una serie de vigilantes que sí son, en este caso SS, que van a estar allí metidos, ¿de acuerdo? Haciendo labores administrativas, trabajo burocrático, pero también de vigilancia, ¿vale? Pero el sistema de vigilancia no va a ser ese edificio, sino que va a ser, vamos a ver luego más imágenes con esos vallados terroríficos, ¿no? Con esas torres donde están los vigías. Esas ametralladoras, ¿verdad? Eso es, prestos al disparo a la mínima, ¿no? Colaboradores de estos guardianes, vamos a ver la figura del capo que citaba hace unos segundos, ¿no? Dentro de los propios presos siempre va a haber una autoridad, una jerarquía, ¿no? Puede haber un jefe
que simplemente se va a encargar de un barracón, de abrir las puertas, cerrar las puertas, vigilar que nadie se escape, que nadie cometa una tontería, ¿no? Porque había gente que lógicamente, fruto de la presión, rompía a cabezazos o con los propios puños una ventana y con los cristales, pues con lo que quedaba de cristal en el marco, apoyaba el cuello, daba un golpe y se intentaban segar la vida en el acto, ¿no? Entonces, eso podría llevar consecuencias para todos los presos que estaban en ese barracón e incluso para el propio jefe de barracón. Muy bien has comentado antes el tema de esas micromafias que existen dentro, ¿no? Esto es algo que se extiende no solo en los propios campos alemanes, sino si revisamos bibliografía que habla del Gulag ruso, ¿no? De ese sistema de campos de trabajo, de concentración soviéticos, nos vamos a encontrar con algo similar. Es súper curioso ver cómo dentro de los propios barracones, dentro de los propios campos, va emergiendo un mercado negro, va emergiendo, como has citado hace unos segundos, una mafia que intenta controlar las raciones que se reparten, las exiguas raciones que se reparten dentro de los barracones a los presos, ¿no? Incluso cómo se las apañan para, si alguien ha muerto, le dejan vestido en la cama o le hacen como que está ahí sentado al lado de una estufa para que esa ración se la puedan repartir entre más. Es súper curioso y a veces esa figura del capo llega a ser incluso mucho más cruel que los propios vigilantes o soviéticos, militares soviéticos o SS alemanes. Uh-huh. Hay cientos de testimonios de gente que sobrevivió a los campos o que dejó su legado por escrito antes de fallecer. Incluso los propios vigilantes rusos o incluso los alemanes dan fe de ello, de la extrema violencia con la que se empleaban para controlar a sus compañeros de barracón o presos que convivían con ellos en los campos. Y no era por otro motivo que el de quedar bien de cara a veces, ¿no? a sus propios captores. Fíjate que antes estabas comentando, si nos fijamos en la parte justamente de abajo, ¿no? Donde está esa casona que se puede observar, pues en esa casona, que era la del cuerpo de guardia, hoy en día se siguen haciendo igual las entradas a los campamentos. Las entradas a los cuarteles prácticamente, no a los acuartelamientos, pero sí a los cuarteles, que es muy diferente, ¿no? Sí. Luego arriba, en esas fotos donde vemos todas esas fotos, van a la redundancia, ese es el muro que nos lleva a esa entrada que estamos viendo justamente abajo. Y la puerta que pone Arbeit Macht Frei. Por cierto, tengo que comentar que un señor Rothschild me dijo eso cuando me despidió del trabajo en Inglaterra. Pero bueno, eso era otra historia. Pero es madre mía, me dejas de lado. Pues así tuve la suerte, entre comillas, de trabajar para uno de ellos. Pues fíjate cómo arriba, en la parte derecha, en esos barracones verdes, era donde estaba la guardia de todo el campamento y era realmente el cuartel de las SS que estaban en ese mismo cuartel, eran donde estaban haciendo su vida normal, ¿eh? Y bien sabes que está todo a la derecha, ¿verdad? Y el muro a la izquierda. Cierto. Y todo es más o menos para que os veáis, para que sintáis lo que es entrar en un campo de concentración. Desgraciadamente tengo que decirte que es cierto que lo que cuentas sobre todo lo que dices de los palos selfies y de las risitas y demás, realmente aquí lo que menos dan ganas es de reírse, ¿no? Sí, puedes hacerte un selfie, ¿por qué no? Pero un selfie no lo sé qué sentido tiene hacerlo en un campo de concentración. Lo que deberíamos de hacer son fotografías y estudiar el lugar y mantener el máximo de respeto. Y, por supuesto, como bien decías, incluso si puedes comprar tus libros sobre lo que allí ha pasado, que están en todos los idiomas, como tú bien sabes, en la tienda, pues poder acceder a ellos para recordar dónde has estado y lo que allí ha sucedido. Creo que sería lo conveniente. Totalmente de acuerdo, porque lo que comentas, cualquiera es libre, ¿no? De ir con su móvil, su cámara, hacer lo que quiera con ella, lógicamente, pero cuando me refería al tema del selfie, como bien dices, pues muchas veces
yo es que les he visto de verdad en monumentos históricos, en campos de batalla, en sitios como los campos de concentración. Ya es la actitud, ¿no? De decir, bueno, estoy aquí pasando la mañana, me da igual, o lo que estoy pasando el día, y bueno, me han traído aquí con el colegio y, ¿sabes? Como, o vengo en plan turista y me da igual lo que estoy viendo. Y muchas veces si no te has preocupado, ahí está el problema de actitud, mínimamente de saber qué ha ocurrido allí, qué han experimentado otros seres humanos allí dentro, ¿vale? Yo creo que la gente que se ha preocupado un poquito y lo ve, se palpa, ¿no? En su rostro, ¿no? Puedes ver la expresión de la gente en la cara, ¿no? Decir, joder, es que sobran las palabras, da igual del país que seas. Yo me acuerdo... Yo he visto mucha gente llorar allí, sí, sí. Y es algo muy normal, ¿eh? Sí. O sea, también lo hemos citado, ¿no? Off the record, fuera de micrófono, que muchas veces tanto la propaganda a favor y en contra, ¿no? de los sistemas de campos, tanto soviético como alemán, como de otros países, la literatura que se ha escrito, luego citaré algunos ejemplos, durante esa época y después, ¿no? Para ir a favor o en contra de por qué se hacían estos campos, también condiciona mucho al visitante. Yo la verdad que siempre que he visitado un lugar de estos me gusta informarme al máximo posible, ya sea posible de una forma lo más objetiva posible. No puedes ir a un campo de concentración con una idea de todo es malo o todo es bueno. O sea, hay que ir con, no voy a decir que mitad y mitad, pero bueno, cada uno es libre de leer lo que quiera, de informarse, de captar la información de las fuentes que quiera, pero cuanto más objetiva sea y más sopesada sea esa información, es mejor, porque lo comentábamos el otro día en el otro programa. Ahí es donde tú te creas tu propia opinión y tú puedes ver y tú puedes contrastar, gracias a los avances que tenemos hoy en tecnología, el acceso a la información, puedes contrastar con tu propia mano, con tu propia experiencia, lo que allí ocurrió y lo puedes sentir. Pero muchas veces el ir condicionado a estos sitios es un gran error. Vemos estas imágenes que, si quieres, puedes comentar la de la calzada, que es que realmente, bueno, es algo, una atrocidad enorme. Yo comentaré, si quieres, la de los 3 palos, que es del barracón 13, de ese barracón 13 de Sachsenhausen, en el cual era la cárcel de la cárcel. Y debajo, obviamente, lo que tenemos en la parte de los crematorios, y la parte de los barracones de castigo, no. El campo de tiro. El campo de tiro. El campo de tiro, exacto, el campo de tiro humano. Exacto. Campo de tiro humano. Porque lo que eran las dianas eran los humanos. Exacto. ¿Qué pasaba allí en esa calzada que estamos viendo arriba? Bien, ahí lo hemos comentado, yo creo que en otras ocasiones, que a veces fruto de esa propaganda o fruto de esa distorsión de la información, muchas veces los guías que trabajan incluso en los propios museos, en los propios, en este caso, campos de concentración, hay veces que no son expertos en la materia, son gente que su profesión es ser guía, se aprenden un texto, lo explican muy bien, con todo su entusiasmo, pero a veces no han contrastado la información. Yo me he encontrado, por desgracia, guías que son meros loros, que eso para mí me resulta algo bastante dañino, porque la gente que va a ir a aprender a estos sitios y le cuentan algo por parte de una persona que ha aprendido algo y lo repite como un loro, es bastante para mí doloroso, ¿no? Por suerte hay grandes profesionales también en estos campos, que son investigadores, o en cualquier museo que nos podamos desplazar en Alemania o en el extranjero, que han aprendido una información fruto de años de estudio, y que nos pueden transmitir ese conocimiento en apenas unas horas de visita, y eso es de agradecer, y desde aquí reivindico esa figura del guía histórico, porque muchas veces está infravalorada, sobre todo el guía que tanto tiempo ha dedicado a investigar, ¿no? Yo he oído hablar de esta pista, de esta calzada que tenemos en la imagen superior izquierda, he oído hablar de todo, ¿no? Desde, por ejemplo, todos sabemos la arquitectura alemana, ¿no? de esa época de la Segunda Guerra Mundial, lo ostentosa que era, ¿no? Cómo querían lucir ante el mundo, ¿no? De esa grandiosidad del pueblo alemán, que también, lógicamente, se plasmaba en la arquitectura. Lo mismo que podemos ver en Roma, en Grecia, etcétera, pues querían dejar vestigios para 1000 años, por lo menos, ¿no? En un campo de concentración, lo mismo que nos podemos encontrar en una ciudad, en un pueblo que haya sido reformado,
durante aquella época, va a seguir una estética, va a seguir unos principios arquitectónicos y muchas veces influenciados por los grandes arquitectos del Tercer Reich, otras veces menos, pero siempre va a haber un guiño, ¿no?, a esas arquitecturas que muchas veces... Vamos a ver que en los campos de concentración no son más que meros edificios que se han reutilizado, como puede ser el caso de Dachau, ¿no?, una fábrica de municiones abandonada, etcétera, que se pueden ir utilizando los propios barracones porque antes eran caballerizas, y otras cosas que se hacen de cero, que se hacen nuevas, ¿no? Como el caso de esta calzada, por ejemplo, bien podía ser un lugar de diseñado para transitar, pero lógicamente las mentes que allí trabajan día a día, que allí están cumpliendo su servicio tétrico, pues a veces les dan otros fines. No con esto quiero decir que la calzada sea un elemento arquitectónico tan bonito que lo plantan ahí, es estético en un campo de concentración, ni mucho menos, no se me entienda mal. Muchas veces esto está hecho con unos propósitos un poquito bastante tétricos. Yo he oído, como por ejemplo, que esto se utilizaba para que los presos probasen el calzado, que luego, por ejemplo, los militares iban a utilizar en el frente, ¿no? Ponían un calzado, unas botas militares, y les ponían a dar vueltas para arriba, para abajo, para ver cuántos kilómetros aguantaban o cuántas horas de uso o cuántas jornadas de uso en diferentes tipos de suelo. Ya insisto que de esto podríamos hablar ahora sobre qué finalidades se le dan a ciertos espacios en los campos de concentración. Pero ese es uno de los que más se especula. Daniel, hay que recordar que las personas que andaban o deambulaban por esas calzadas que estamos viendo, por ejemplo, ahí con grava, hay que recordar que por la mañana le preguntaban ¿tú qué número de calzado tienes? Tú decías el 40 y te daban el 36 y, por supuesto, sin calcetines. Sí, nada, cero comodidad, lógicamente. Sin calcetines y 4 números menos, o si tienes el 42, pues te daban el 30 y tantos para que sufrieras lo máximo posible. Claro. Sí, es que además es algo que, lógicamente, en el campo de batalla puede suceder, que aquí en la prueba te van a dar un número menos o varios números más grandes, simplemente por el mero hecho de poner al límite el material que tú vas a utilizar luego en el frente, ¿no? Eso es. Vemos a vuestra derecha, supongo yo que está, arriba a la derecha, esos tres palos, los palos del frío le llamaban, los palos del hielo. En esos palos, cuando ellos decían o pensaban o creían que te merecías un castigo, sobre todo en invierno, te anudaban desnudo para pasar allí la noche rociado de agua helada. Estamos hablando de Berlín, 5 grados bajo cero, 10 grados bajo cero, con agua helada. ¿Qué sufrían esta gente en estos pabellones, en el pabellón número 13 de Sachsenhausen, que por lo que se ve fue horrible, ¿no? La verdad que uno de los lugares que más respeto me da siempre, visite el lugar que visite, me da igual, sea del siglo XX o sea una fortaleza medieval, son las celdas de reclusión, ¿no?, de los presos que están allí. Si nosotros nos fijamos en ese edificio que corre justo a la derecha de los tres palos que vemos de frente, era un barracón especial, era para, efectivamente, como decías, para darle un uso carcelario, ¿no?, de confinamiento en celdas individuales. Cualquiera que pase por dentro de ese barracón va a ver cómo alrededor también va a existir, o todavía queda patente en el suelo, los cimientos de otros, ¿de acuerdo? Es decir, que no era el único, había varios que se dedicaban a este fin. Hay que pensar que eran varios miles los internos que había allí, y todo campo de concentración, todo campo de presos o de trabajo es una muestra en miniatura de una sociedad. 200.000, si no me equivoco, ¿verdad? Podían llegar a transitar por ese campo escalonadamente, ¿vale? Varios miles, como bien dices, pero en este caso, lógicamente, la cárcel era minúscula, es decir, que van, lógicamente, gente que la ha liado bastante seria o supone una amenaza bastante inminente o importante para el resto de presos o para los captores, ¿no? Estos presos van a estar aislados en celdas individuales, lógicamente no existe una calefacción que
proteja, como bien decías, de ese invierno. Cualquiera que haya estado en Berlín, yo presumo de ser de Burgos, ¿no? Que aquí hace mucho frío. Pues bueno, Berlín no es que le haga sombra a Burgos, pero bueno, frío hace, ¿vale? Y yo cuando he estado por allí para documentar libros o hacer viajes de documentación, se pasa bastante frío, ¿de acuerdo? Son temperaturas promedio durante el invierno de varios grados bajo cero, y tenerte ahí en esos, solamente ya estar dentro de esos lager, de esos campos, de esos barracones especiales, da bastante cosa solo verlo, imaginártelo, y eso que vas con tu abrigo, ¿no? En aquella época, pues bueno, te daban, si cualquiera que entra y lo ves, una celda de reducidas dimensiones, ventilada muchas veces, entra el aire, lógicamente, el rigor del clima pasa factura hasta adentro, ¿no? Y como bien apuntabas, en esos 3 palos ya únicamente con estar con ese típico uniforme rayado, ¿no? O con otras ropas endebles, o desnudo, o de cintura para arriba, o desnudo completamente, las hipotermias están al cabo del día. O sea, es casi dejarte a una muerte segura, ¿no? Solamente los que igual han llegado nuevos con cierta salud, todavía más o menos en buenas condiciones, lo podrían llegar a aguantar, pero el preso que termina ahí y que va a acabar atado a un poste, que quiero que quede claro que no es una postura cómoda, porque era con las muñecas atadas a la espalda, y encima el anclaje estaba a la altura de los hombros por detrás, es decir, que estabas de puntillas y casi pendiendo en el aire. Por lo tanto, recibir golpes, recibir esa lluvia de agua helada, ¿no? Y estar a la intemperie y a veces azuzando, ¿no? Con los guardias con animales, pues tuvo que ser terrorífico, ya no solo padecerlo, sino siquiera poder presenciarlo, ¿no? Yo solo con leer testimonios o ver fotografías, la verdad que da bastante respeto, da bastante respeto. Da bastante respeto, la verdad es que sí. Abajo podemos ver un crematorio, ¿no? Sí. Sí, son las ruinas de lo que fueron varios hornos. Quiero también dejar claro que lógicamente, hablando con la gente que trabaja en estos museos, con los que se dedican a investigar, el crematorio no es un lugar donde se iba a meter a una víctima viva, es decir, voy a meter aquí a una persona viva y ala, a sufrir. No. La idea, como en muchos otros sitios, lugares donde se han concentrado grandes cantidades de prisioneros, muchas veces se contraen enfermedades, se parecen plagas, tifus, malaria, son enfermedades contagiosas que, lógicamente, tener en contacto a la población reclusa sana respecto a la contagiada, puedes crear un problema estamos hablando de causar víctimas mortales de miles, ¿no? Dentro de estos campos tan inmensos. Lógicamente, deshacerse de los cuerpos era algo habitual, porque si bien en un principio pues, se enterraban en fosas comunes y demás, lógicamente eso conllevaba una problemática, ¿no? De que necesitas mucho espacio para enterrar cadáveres. Puede sonar muy tétrico, pero es que es mera logística. O sea, si dispones de unos metros cuadrados y los vas a ir rellenando con cadáveres, aunque eches cal, intentes destrozarlos, hacer piras al aire libre, lógicamente esos restos y esos problemas los vas a tener ahí. Por lo tanto, lo que se ha hecho ya no solo en los campos de concentración alemanes, sino en otros tantos, y ya no a nivel de hornos, lo que se intenta es destrozar el cuerpo, deshacerse de él, reducirlo para evitar esos problemas. Pero claro, empezamos aquí a meter otras teorías, que si no hay que dejar pruebas de las víctimas, etc. Podemos estar hablando también horas de esto, ¿no? Pero lo que está claro que un horno crematorio en un campo donde hay gente internada, y sobre todo en aquellas condiciones tan terribles, ¿no? de la Segunda Guerra Mundial, no tiene otro fin más que deshacerse de esos cuerpos por la vía rápida para evitar cualquier mal mayor. Solamente nos tenemos que retrotraer a la Edad Media y ver qué es lo que ocurría si dejaban los cuerpos en las calles, en mitad de las calles ahí almacenados, ¿no? A su suerte, pues el resto de la población sufría las consecuencias. Por lo tanto, una vía rápida de evitar problemas es cremar los cuerpos y evitar dejar, según, insisto, donde lo veamos, pues el rastro, pero lógicamente desde el punto de vista médico, que es un poco desde donde lo quiero enfocar, es evitarte problemas a mayores. Nada más y nada menos. Pasamos a estas... aquí tenemos un detalle de esas tuberías que, curiosamente,
quería preguntarte, porque vemos que abajo es el monumento que se hizo en Sachsenhausen, ¿no? Allí en el campo de concentración vemos también, ¿no? esa calavera, ¿no? Es Skull and Bones, podemos decir, ¿verdad? Que si pisabas allí serías tiroteado con esos alambres oxidados, verdaderos, originales, que siguen estando allí. Vemos también esa torreta donde estaban afincados las Waffen-SS con sus ametralladoras, ¿no? Y sus fusiles. Y vemos esos conductos que, curiosamente, lo tenían allí como diciendo que por aquí mataban a la gente. Pero claro, en Sachsenhausen no había cámaras de exterminio. Por eso me extrañó mucho y la he querido poner, porque también hay que desmentir un poquito lo que pasó allí, ¿no? Porque realmente se dice que fue también campo de exterminio. ¿Tú qué piensas sobre esos pasos de gas que están allí expuestos como algo impactante? Claro, como bien dices, todo campo de concentración, automáticamente, cuando estamos hablando desde el punto de vista alemán, ¿no? de los campos de concentración que ellos erigen, ¿no? A partir de ese año 33, parece que desde el propio año 33 se dedican a exterminar gente a millares, ¿no? Es lo mismo que si diríamos que en los campos, lo que es el sistema Gulag ruso o en otros campos de concentración a lo largo de la historia, solo servían para matar gente. Eso es un mito que, lógicamente, cualquiera que se haya puesto un poquito a profundizar en la materia sabe que se cae por sí solo. Si bien hay campos cuya finalidad es concentrar, por ejemplo, lo hemos visto, ¿no? en Auschwitz o en otros campos que son nudos de comunicación desde otros puntos de Alemania, de Rusia, llegadas desde Ucrania, desde el sur de Europa, son puntos donde, lógicamente, la alta concentración de presos, de reclusos de estos campos de concentración implicaba unas medidas que todos conocemos. Pero en este tipo de campos, que son de los primeros que se crean, hay que insistir en esto, que nada tiene que ver, uno de los primeros campos que se crean, aparte de Dachau, vamos a tener Sachsenhausen. Esos primeros campos son centros de internamiento, de reclusión, de esos apartados de la sociedad que no encajan con el resto, ¿no? Por lo tanto, muchas veces hay que tener clara la diferenciación de lo que es un campo de concentración a lo que estaríamos hablando de un campo de exterminio, ¿no? Si bien todo campo de concentración hay que verlo como una ciudad en miniatura. Si nosotros nos vamos a una cárcel del siglo XXI, a cualquiera que nos estemos imaginando, son ciudades en miniatura. Aquello era lo mismo, eran ciudades en miniatura. Vamos a tener omnipresente los muros, las torres de vigilancia y, como bien decías, esa calaverita, ¿no? Que nos está diciendo que como tú pises aquí, eres hombre muerto. De hecho, se podrían contar mil y una anécdotas acerca de esto, pero es un sistema que luego se va a perfeccionar a gran escala en todo el mundo, ¿no? Incluso en el propio muro de Berlín, esa tierra de nadie, es algo similar a esto, ¿no? Es decir, te pongo un muro, te pongo otro, y en medio y en sus proximidades te voy a poner alambre de espino para que te enganches, no te puedas escapar, y encima te voy a poner arena, grava, para que si pisas yo te pueda escuchar, o los perros que están conmigo, con los vigilantes, te puedan escuchar. Pisar eso era automáticamente sinónimo de muerte, como bien has comentado, ¿no? Incluso si a alguien se le caía la gorra dentro o un útil, una herramienta, y hacía el amago de ir a por ello, si pisaba, si caía dentro, es prácticamente hombre muerto, ¿no? Eso ya depende un poco de tener suerte, del rigor, de la rigurosidad del guardia y de tenerlo, insisto, suerte de que te vea que no te vea, ¿no? Pero como estamos viendo, por ejemplo, la imagen de abajo a la derecha, ¿no? de esa torre, pues son torres que se puede acceder hoy en día. Tú puedes ver desde arriba perfectamente el campo y en este caso vas a ver un sector, pero lo vas a ver muy bien. Si nos vamos a ese edificio que has puesto antes en la imagen, ¿no? De Sachsenhausen, luego podremos ver, si quieres, un plano, sí. Hace una forma triangular que es desde ese punto de vista central, que es el puesto de mando, ¿no? del oficial, ese edificio burocrático, se ve perfectamente todo el campo, ¿no? Y en cuanto a lo que comentabas de los tubos del gas, es a lo que voy. Tú también puedes tener conducciones de agua, de ventilación,
etcétera. De hecho, el propio Sachsenhausen, tú has estado allí, tienes sótanos para comunicar unos barracones con otros. No dejan de ser ciudades en miniatura y hoy en día nos vamos, por ejemplo, me viene ahora a la cabeza la propia Suecia, para que nos fijemos cómo se aprovechan los recursos de los propios crematorios funerarios, donde hoy se creman los cadáveres, ¿no?, de los que nos dejan. Ese calor se aprovecha para calentar agua y proporcionar calefacción central a las casas cercanas. O sea que en aquella época, no estoy diciendo que hicieran esto, ¿no?, como dar calefacción central, pero sí que canalizaciones va a haber. No deja de ser un proyecto urbanístico a pequeña escala. Pero ellos lo tenían allí como puesto, ¿verdad? Como algo así fuera de contexto. Vemos aquí en estas, quiero que la última la comentes tú, de abajo a la izquierda, ese monumento. Sí. Pero fijaos, si os parece, primero en esas casas que se ven ahí, que eran donde estaban los POW, los Prisoners of War, los prisioneros de guerra, concretamente fuera, ¿no?, del resto de barracones, totalmente aislados. Veis a la derecha la entrada al jardín que se mantiene de la casa del comandante del campo de concentración. Y si vemos abajo unas letras grabadas por algún soldado inglés que nos dice, por favor, darnos paz. Me llamó muchísimo la atención. Hay algunas otras que también están inclusas con metraquilato puesto en esas maderas, pero esta me llamó muchísimo la atención. La pude encontrar y me llamó muchísimo la atención, ¿no? Por favor, give us peace, ¿no? Es simplemente impresionante cómo vemos la diferencia de cómo vivía ese comandante en jefe, ¿no? Esa grabación en ese ladrillo de esos barracones. Y por favor, coméntanos el monumento que se ve a la izquierda, que no es alemán. Muy bien. Muchas veces en los campos, como bien has ido citando, has narrado perfectamente lo que simboliza cada imagen, sí que me gustaría recalcar que como hemos dicho antes, ¿no?, que los campos de concentración eran ciudades en miniatura, dependiendo de su extensión, más o menos grandes, ¿no? Pues depende del campo que estemos hablando, pero todos compartían en común eso, ¿no?, que había una gran área para los reclusos, un área más pequeñita, más reducida para los guardias y luego, lógicamente, la casa o la villa del propio comandante del campo. Has citado perfectamente que esos barracones eran especiales, estaban incluso fuera del recinto principal, ya que eran para prisioneros de guerra. Incluso también había una sección que era para presos prominentes, es decir, por ejemplo, intelectuales o gente que, se me ocurre ahora, se me viene a la cabeza, ha habido gente hasta de la nobleza metida de la antigua nobleza, metido en campos. Los barracones por oficiales, suboficiales, tropas. Sí, totalmente, porque no deja de ser lo que comentábamos, ¿no? Una miniatura de una ciudad, ¿no? Entonces, si tú en unos barracones militares, en un campamento militar, te pones a dar vueltas por allí, vas a ver que hay un pabellón de oficiales para la tropa, etcétera. Pues el campo en este caso estaba organizado exactamente igual, ¿no? Y bueno, fruto de esos campos de concentración, lógicamente, estamos viendo que el horror convive, mejor dicho, con otras realidades paralelas, ¿no?, que es la tranquilidad del comandante, de su familia, que recordemos que muchas veces vivían ahí, incluso con propios presos del campo, haciendo las veces de sirvientes, ¿no?, dentro de esas villas. Y luego tenemos estos campos paralelos, ¿no?, que es el de prisioneros de guerra. Son realidades, de verdad, diametralmente opuestas que conviven a escasos metros de distancia. Y si queremos poner un poco peor las cosas, ya no solo pensemos, por ejemplo, en Sachsenhausen o Dachau, que son tal vez los que más nos estamos centrando hoy, pero hay infinidad de campos que, digamos, que son los que se llevan el peso gordo, el nombre gordo, ¿no? Pues Ravensbrück, Bergen-Belsen, hay decenas de campos que podemos citar. Todos a su alrededor también tenían subcampos, es decir, campos especializados, por ejemplo, unos en producir municiones, otros prendas textiles, donde se llevaba a los presos a trabajar o eran, digamos, la propia población reclusa eran
eran internos de esos propios campos que vivían y trabajaban en esos subcampos, que eran campos satélites de otro principal. Se habla de que un solo campo, como por ejemplo Dachau en sí, podría tener decenas de subcampos alrededor, y eso que Dachau hemos visto que es uno tal vez de los más reducidos en tamaño, pero es uno de los campos que va a ser más longevos a lo largo de su historia, porque se funda en el 33 y prácticamente llega al final de la Segunda Guerra Mundial, vive los 12 años prácticamente del régimen de Adolf Hitler. Por lo tanto, ese centro va a tener alrededor una serie de satélites que son subcampos, en este caso pues paramilitares o para presos de guerra, estamos hablando, o subcampos para trabajos forzados, ¿no? Y fruto de ese horror, fruto de esos padecimientos que se sufren allí dentro, muchas veces se construyen monumentos por los propios presos que a la vuelta de unos años deciden regresar a esos campos de concentración y erigir monumentos en honor de los caídos que cayeron a su lado como moscas, lógicamente. Muchos de estos monumentos que hoy en día se pueden ver en los campos de concentración, incluso el propio de Sachsenhausen, tú lo has visto, son monumentos que se erigen por la gente que vivió allí, que padeció allí sufrimientos terribles y que fruto de esa inquietud, de ese dolor que siguen sufriendo durante los años posteriores a la guerra, se erigen como monumentos para rendir ese homenaje a los que convivieron allí. Incluso los propios gobiernos o otras asociaciones de antiguos reclusos aportan dinero, cantidades de dinero para sufragar la construcción, y luego sí que está hoy en día normalizado que sea el propio incluso gobierno alemán que, con ayuda de otros estados, lógicamente de los ciudadanos que estuvieron presos, conserven estos monumentos para el recuerdo de todos los que los visitamos. Pasamos, si te parece, a más escenas. Terribles algunas. Algunas de ellas sí, porque si veis una abajo a la derecha con dos agujeros, ¿recuerdas lo que son? No te digo exactamente. Donde ahorcaban a las personas en medio, justamente donde se erige luego el anterior monumento. Cierto. Y en ese lugar viene a decir prácticamente que aquí serás castigado. En esos dos agujeros estaban los palos de ahorcamiento. Sí, porque ese punto, como bien dice Sergio, era como en todo campo de concentración, siempre había un sitio para, entiéndase bien la palabra, para el espectáculo público. Es decir, para, de alguna forma, intimidar al resto de presos, que si hacías algo mal, algo en contra de la norma, ibas a terminar ahí colgado, ibas a terminar ahí ejecutado. Por lo tanto, ese centro de atención, ese centro, como hemos dicho, ese reclamo, que se obligaba muchas veces a los propios presos a presenciar la ejecución de compañeros que estaban allí reclusos, era una medida más de infundir terror. Por lo tanto, insisto que ya no solo en los propios campos alemanes, lo hemos visto a lo largo de la historia en más, ya no hablo de solo el siglo XX, ¿no? Que hay sitios donde se ejecuta públicamente a la gente para infundir un terror, para recordar una norma que si tú transgredes vas a terminar como el reo. Y eso es algo que hemos visto a lo largo de la historia y que a mí me parece algo de lo más siniestro que puede llegar a perpetrar el ser humano, ¿no? Decir, bueno, voy a hacer un castigo público y voy a colgar aquí a una persona o la voy a decapitar o voy a hacer cualquier cosa con ella, y solo para reprender al resto, ¿no? Es algo... Lo peor es que en este campo de concentración tenían la manía de dejarlo colgado 48 horas para que lo viera todo el mundo. Era un poco excesivo incluso el castigo, ¿verdad? Vemos arriba también esa misma zona de la que hablabas antes, y abajo a la izquierda veis un arco como si fuera una pequeña portería, ¿verdad? Y ese césped, que sepáis que ese césped crece encima de las cenizas de los desaparecidos de este campo de concentración. Que sepáis que eso es simplemente impresionante. De ahí, ¿no? Abajo, si veis, también tienen como una escayola blanca, ¿no? que procede hacia arriba. Pero ahí es el titular que pone ahí es ese. Y arriba encontramos la enfermería, ¿no? Una enfermería que
creo, si no, creo recordar que también me lo han mandado, ¿verdad? Sí, sí, te mandé una fotografía. Sí, podemos saber si podemos verla. Sí, muy similar. Muy similar. Mira, aquí tenemos más. ¿Puedes explicar todo esto? Aquí vemos Sí, sí. el mapa del campo de concentración. Sí, lo que comentábamos antes, ¿no? La entrada. Luego volveremos al tema de la enfermería, porque en cualquier campo de concentración tiene digna mención, ¿no? Ver lo que ocurre allí y deja de ocurrir, ¿no? Que también veremos que hay mucho mito, ¿no? A veces alrededor del tema médico, ¿no? Abajo a la izquierda tenemos ese campo de concentración de Sachsenhausen, que como se puede ver es de forma triangular, es un campo, yo creo que tal vez de los más peculiares, ¿no? En cuanto a su arquitectura. Y vemos lo que comentaba antes, ¿no? Como desde la casa del comandante, o mejor dicho, del edificio donde está el comandante dirigiendo ese trabajo burocrático, junto con su guardia, lógicamente, pues se tiene una visión completa de todo el campo, ¿no? Y luego alrededor tenemos ese perímetro donde se iban situando, ¿no? Como vemos el muro de la izquierda, ¿no? Arriba vamos situando pues ese muro imposible de franquear por los prisioneros y escoltado prácticamente cada pocos metros por guardias en patrullas o subidos arriba, ¿no? en las propias torres. Tal vez yo creo que lo más curioso de este campo es la fisionomía, ¿no? que tiene. Luego, en algo que es muy habitual de contemplar en muchos campos de concentración son las imágenes de la parte derecha de la pantalla, ¿no? Arriba y abajo vamos a ver en la parte superior, en este caso, lo que son los lavabos, ¿no? Donde al toque de Diana pues, se disponía de unos minutos, por cierto, bastante breves, para ir a hacer, si me permites la expresión, aguas mayores, aguas menores y asearte a toda pastilla, ¿no? Imagínense barracones que igual tenían capacidad, por poner una cifra, para 100 personas, que había 200, 300 personas hacinadas y estos sistemas pues estaban preparados para el número que originalmente estaba previsto, que era 100. Por lo tanto, las colas, que tal vez sería el menor de los problemas, pero el poder hacer tus necesidades con cierta tranquilidad, privacidad, eso se puede ver que hay, brilla por su ausencia. Las condiciones higiénicas, por supuesto, van a brillar por su ausencia, por esa carencia de tiempo para ejecutar esas tareas tan habituales que hoy en día las realizamos tomándonos nuestro tiempo, pues a ir al toque de silbato. Muchas veces, insisto, no había tiempo para nada porque a los pocos minutos había que estar en el patio formando, iban a cantar tu número y tenías que decir presente, ¿no? Muchas veces recordemos que los presos eran números dentro de estos campos, ¿de acuerdo? Se pierde toda identidad, toda personalidad y pasas a ser un número, como en cualquier campo de concentración o cualquier campo de prisioneros. Y a mí estas estancias tal vez sean de las que más, iba a decir, acongoje, me suscitan porque recuerda eso, ¿no? Una tarea tan rutinaria como puede ser levantarte por la mañana, asearte, prepararte para ir al trabajo, para hacer lo que sea a lo largo de ese día, que lo haces con total libertad, sin prisa alguna, salvo que te has levantado tarde, lógicamente, te pone los pelos de punta. Yo es que cuando visité por primera vez un campo y en sucesivos campos, esa sensación no me abandona jamás. Es que te hace temblar de pies a cabeza, ¿no? Que es casi lo que quería decir a la vez antes. Porque ver cómo algo tan rutinario puede llegar a ser obligado a la fuerza, hecho casi a punta de pistola, ¿no? O con el capo detrás dando palos para aligerar a la gente para que termine y salga a la calle, me parece brutal, ¿no? De hecho, esto es típico, insisto, estas imágenes de ver en cualquier campo de concentración alemán. Yo recuerdo en algún testimonio que he leído de presos soviéticos cómo les hacían levantarse por la mañana a cierta hora, o bien a cierta hora de la tarde, dependiendo del campo donde estuviesen, cómo les hacían, el sistema era súper rudimentario, o sea, es que era algo básico, ¿no? Es prácticamente imitar a las gallinas, ¿no? En su gallinero, ¿no? Ponían a los reclusos en dos palos clavados en vertical y sobre ellos reposaba un palo en horizontal largo, y ahí ponían a varios reclusos a hacer sus necesidades y disponían de unos segundos o de un minuto y poco
para hacer sus necesidades. Y si no lo hacías en ese tiempo, palo al canto y para adentro, otra vez para la celda o a los trabajos que fuesen, ¿no? Era algo, y claro, todo esto lógicamente sin anonimato alguno y con los guardias detrás, ¿no? O sea, da igual el sitio donde estés, la privacidad es nula. Y eso es tal vez también una de las cosas que más me impresionan de estos campos, ¿no? El anonimato absoluto, pasas a ser un número y no se tiene en cuenta para nada quién eres, ni qué has hecho en tu vida, ni qué puedes llegar a hacer en tu vida, ¿no? Y luego en la imagen central, lógicamente, esas celdas de aislamiento, ¿no? En esos campos de concentración que todos existen, ¿no? Esa cárcel en miniatura. Si lo anterior nos pone los pelos de punta, imaginemos aquí, ¿no? Estar aislado con todo el rigor climático de Berlín, en este caso, ¿no? Pues golpeando, ya que son celdas que muchas veces están ventiladas y muchas veces vas a contar con luz artificial las 24 horas del día para evitar el descanso, para evitar que tú puedas sentirte como una persona normal. Son métodos de tortura, al fin y al cabo se han utilizado en todos los países del mundo que han cometido estas tropelías, ¿no? Y no deja de ser una forma más de anonimizar a esos reclusos, estén donde estén, en un barracón o en una mini cárcel, ¿no? Dentro de ese campo. Impresionante. Vamos a ver aquí estos dos diferentes mapas. Vemos a la derecha, corrígeme si me equivoco, los campos de concentración y de exterminio, y a la derecha los gulags. A la izquierda, eso es los... Bueno, los sí, yo lo estoy viendo al revés. Yo quiero decir que hoy, Sergio, por hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Cierto paréntesis de humor, porque está siendo muy duro lo que estamos contando. Sergio está viendo todo al revés, ¿de acuerdo? Sí, yo soy un espectador. Y bueno, lo veo fácil, ¿no? Pero claro, todos los que estamos al otro lado de la pantalla de Sergio lo estamos viendo al revés que él, ¿no? Está haciendo, en serio, un auténtico esfuerzo por coordinar la imagen y hacérnoslo ver tan fácilmente. Lo veo todo al revés. Pero madre mía, nos ha puesto Rusia en Alemania y Alemania en Rusia. Sí, no, es que lo he puesto, es como sí. Lo veo. Exacto. Bueno, es cosas del directo que se dice. Bueno, en el mapa que tenemos a la derecha de los que vemos las imágenes, tenemos la Großdeutschland, ¿no? Es la Gran Alemania. Es decir, si vemos un micromapa que hay abajo a la derecha, sería Alemania junto con todos esos territorios, ¿no? que se van anexionando al principio de la guerra o antes de la propia guerra mundial, ¿no? Vemos allá Austria, Checoslovaquia, Polonia, y ahí vemos todos los campos más importantes, ¿no? Que hemos citado. Nos estamos centrando tal vez más en esos primeros campos, ¿no? Porque el resto tal vez sean más conocidos, ¿no? Pero ahí tenemos Dachau abajo en el medio, ¿no? Tal vez respecto a lo que es Alemania, ¿no? Pero aquí en el mapa sí que tenemos abajo a la izquierda, cerquita de Múnich, y luego tenemos pues más al norte, ya cerca de Berlín, Sachsenhausen. Quiero que el espectador se fije, ¿no? Cómo todos los campos, en este caso de exterminio, los que están plasmados con una banderita negra, son una minoría, pero cómo confluyen todos los caminos allí. O sea, están hechos para confluir, ¿de acuerdo? Son posiciones centrales dentro de un mapa. El resto, como se puede ver, son campos de concentración de mayor o menor medida. Incluso les había exclusivos para mujeres, vigilados por mujeres. Las temidas Helferin, de las SS, es decir, las ayudantes de las SS. Muchas veces se puede recurrir, insisto, no me canso de decirlo en cualquiera de las intervenciones que hago, que hay que recurrir de verdad a los libros, a los manuales de historia para atestiguar la brutalidad con la que tanto veremos luego el sistema de Gulag ruso, como las féminas, las guardianas, ¿no? De estos campos a veces se empleaban con mayor brutalidad incluso que los propios hombres, ¿no? Dentro de este sistema de campos de concentración. Es de verdad abrumador leer testimonios sobre presas que estuvieron, e incluso las propias guardianas en campos como Ravensbrück. Da de verdad auténtico pavor verlas, cómo se trataba, ¿no? a la prisionera, en este caso, y cómo se empleaban las mujeres. Si nos vamos, por ejemplo, en el mapa de nuestra izquierda, de los que vemos, no Sergio, que lo está viendo a la derecha, vamos a ver el sistema de campos que existía en la URSS. Como se puede ver, vamos desde
la izquierda del mapa hasta la derecha, toda Rusia prácticamente no se queda sin tener un sitio donde albergar un campo, ¿no? Muchas veces son campos de trabajo, eso tiene que quedar claro, porque el Gulag es un acrónimo, ¿no? de una serie de palabras en ruso que viene a significar algo parecido a eso, ¿no? A un sistema de campos donde se va a trabajar, donde se va a prestar un servicio, lógicamente por la fuerza, porque has caído prisionero del régimen. Estamos hablando que este sistema de campos no es exclusivo de la época de Stalin, ¿de acuerdo? Viene mucho antes. De hecho, en la época zarista ya existían campos de trabajo donde los soviéticos, que eran los ciudadanos rusos, perdón, que eran contrarios al régimen zarista o que eran presos con ciertas características que no encajaban con la población reclusa normal, eran destinados a estos sitios a prestar sus servicios como trabajadores forzados. Con la revolución rusa, ya del año 17 y sucesivos, ¿no? Ya nos metemos en la época de los años 20, años 30, años 40, el sistema va creciendo. Si nos fijamos, hay campos de trabajo en zonas recónditas, arriba del mapa, arriba del todo, ¿no? Ya estamos, no me refiero a Leningrado, aquí en la parte más casi cercana de Europa, sino a la derecha del mapa. Yo quiero que cualquiera que se ponga ahora un poquito en situación que estos campos de trabajo a veces estaba trabajando a 50, 60, incluso poblaciones donde se recuerdan cifras de 70 grados bajo cero. Eso implicaba que salir a la calle y prácticamente pestañear suponía morir. Yo recuerdo, no se me olvidará jamás, varios libros que he leído sobre la parte más derecha que tenemos en el mapa, Magadán, la zona de Colima. Es tal vez de lo más duro que he leído sobre esto, ¿no? Es una carretera que querían construir para unir, pues, partes lo más lejanas de Rusia, donde llegan a morir cientos, miles de prisioneros para hacer una carretera que hoy en día está abierta, pero que vamos, que te quedas ahí parado y literalmente en pleno siglo XXI olvídate de ser rescatado, ¿no? Porque son carreteras remotas, una carretera larguísima, que muchas veces incluso el propio terreno sobre el que está el asfalto, el pavimento por donde circulan los coches, debajo todavía se siguen encontrando restos humanos, esqueletos de gente que murió creando estas carreteras, insisto, que eran auténticas pistas de muerte, ya que durante varios años se intenta hacer estas carreteras, que, insisto, algunas hoy todavía siguen en funcionamiento, pero que es que son carreteras que prácticamente las vemos, no tienen fin, metidos en la espesura de los bosques, ahí en mitad de la nada, y quedarte ahí es morir prácticamente. Imagínese lo que eran las condiciones de aquella época, donde aterrizan presos políticos, disidentes del régimen, prisioneros de guerra, y todo este sistema también de campos, el Gulag ruso, está recogido en mucha literatura, pero tal vez la obra más conocida, ¿no? Sería la de Solyeltsin, que es la de Archipiélago Gulag, pero también hay otra colección de libros que es Relatos de Colima, que es brutal, es meterte allí de lleno, porque son relatos de gente que vivió aquello. Hay gente que va en contra, que dice que eso es propaganda anti-Gulag, hay gente que dice que es todo lo más realista posible, ¿no? También, insisto, hay que leer mucho sobre estos temas, intentar sacar un poco nuestras propias conclusiones, pero como se puede ver en la propia URSS, que estos campos siguen en funcionamiento durante décadas después de la Segunda Guerra Mundial, van a estar atestados de prisioneros durante todo el año prácticamente, y que muchos de ellos van a ver como miles de prisioneros van a morir, sobre todo en el invierno del año 41 al 42, y el año 42 al 43 es cuando se registran los récords, por llamarlo de alguna forma, de muertes más espantosas que se llegan a producir. Son cifras que ahí están en los manuales, tampoco quisiera extenderme con mucho más, ya que las estadísticas al fin y al cabo son fácilmente consultables, pero estamos hablando de millones de personas que transitan tanto por los campos alemanes como rusos y que mueren a cientos de miles, a millones, ¿no? Cualquiera de los dos casos es trágico. Brutal. Pasamos ya a las pequeñas imágenes, las últimas imágenes que vemos aquí. Anteriormente hemos comentado, ¿verdad? Sí. Esa clasificación, como si fuera y estuviéramos hablando prácticamente de una clasificación militar para poder
diferenciar a cada una de las personas que hubiere en ese campo de concentración, en ese campo de la muerte, ¿no? Vemos abajo cómo eran formados masivamente en esos lugares, en esas torres de control, y abajo también podremos ver, ¿no? ese campo de tiro, ¿verdad? Sí, abajo, por hacer un pequeño inciso, que tampoco son cosas que hemos hablado ya, ¿no? Pero bueno, tenemos el sistema de clasificación, un boceto de décadas atrás, ¿no? De cómo es ese sistema de clasificación. Vemos los triángulos, las rayas que comentábamos, ¿no? Para los reincidentes, los puntitos para de los batallones de castigo, cómo está combinado con un triangulito amarillo para decir que es judío, etcétera, ¿no? Vienen ahí perfectamente explicados. La foto de abajo a la izquierda me llama peculiarmente la atención, ya que es una fotografía que se puede ver en Sachsenhausen, que seguro que recuerdas haber visto allí. Es una foto que para mí está hecho con una intención bastante intimidatoria, ¿no? Te está presentando una ametralladora en primer término. Correcto, te está presentando una ametralladora como eso es. a todo a la vista, ¿verdad? Exacto. Es que el edificio ese grande que hemos visto, la entrada, bajo donde está esa plaquita o esa leyenda del trabajo hará libre o será libre, ¿no? Justo esto está arriba, mira el patio, estaríamos dentro ya de ese campo, ¿no? Y yo quiero que se fijen especialmente en muchas veces la imagen va a hablar más por sí sola, ¿no? Es una forma de decir cómo controlo toda esta superficie, cómo están todos formados aquí a mi voluntad, que puede ser una imagen que está hecha en Dachau, pero puede servir para cualquier campo de concentración que nos imaginemos, y cómo esas hileras perfectamente formadas de presos, donde faltar al recuento, ¿no? O que no salgan las cuentas, a las tantas de la mañana al amanecer, con un frío de muerte, cuando estamos hablando de invierno, con un calor abrasador en verano, depende de la zona donde nos encontremos, si salen mal las cuentas hay que repetirlo y hay que hacerlo de cero. Eso es algo que para mí, viéndolo en esta imagen, me trae muchos recuerdos de relatos y visualmente ya es espeluznante, pero saber que hay más allá de una mera imagen es sobrecogedor. Es brutal, es brutal. Continuamos aquí. Esta la vamos a dejar para el final. Vamos a hablar de estos señores, por decirle algo. Sí, tenemos... vamos a ir abajo, ¿no? Vamos a empezar por la parte menos siniestra, tal vez, ¿no? Antes hemos visto prisioneros, ¿no? Con pijamas, ¿no? De rayas, con el uniforme rayado en las formaciones, o con abrigos, ¿no? Como hemos visto ahí también en Dachau, pero las imágenes de abajo seguro que cualquiera que ha visto la batalla de Stalingrado, ha leído sobre la batalla de Stalingrado, reconoce, tal vez sí, tal vez no, alguna de estas fotografías. A la derecha vemos un soldado soviético, un soldado ruso que está capturando o acaba de capturar y escolta a una serie de prisioneros alemanes. Se fijan, van todos andrajosos, algunos con vendajes, están preparados para iniciar una marcha prácticamente de muerte, ¿no? Veremos cómo también los alemanes reciben lo que dan, ¿no? En un primer término también, como cualquier otro combatiente que ha caído prisionero, en este caso en manos de la URSS, van a ir a campos de concentración, van a ir a campos para prisioneros de guerra. A mano izquierda, en la foto de la izquierda que vemos abajo, esos son, no se distingue, ¿verdad?, el soldado alemán con su casco, ¿no? Sino que son rumanos, tienen ese tocado en la cabeza característico del soldado rumano de aquella época. Fíjense, lo que me llama la atención de esta imagen, y son imágenes que hay por doquier sobre esta batalla, es la inmensidad de las colas de prisioneros. En noviembre del 42, cuando se produce el cerco de Stalingrado por los soviéticos, queda una bolsa aproximada de entre 250 y 300.000 soldados, ya no solo alemanes, sino también aliados, austríacos, rumanos, italianos, que van a quedar a su suerte, salvo que intenten escapar, cosa que en muy pocos casos se logró en ese cerco. Muchos de estos, cuando ya el fragor de la batalla va perdiendo intensidad y se llega a ese final, el 2 de febrero del 43, en la batalla de Stalingrado toca su fin, se calcula que entre unos 95 y 100.000 prisioneros emprenden la marcha hacia los campos de concentración. Unos van a quedarse cerquita de Stalingrado para luego hacer tareas de limpieza, de explosivos sin detonar, de minas, para limpiar de escombros la ciudad. Otros van a emprender la marcha hacia campos de concentración. Sobre todo, me gustaría decir que si bien en los campos de concentración depende de dónde estemos, dónde nos ubiquemos, rusos, alemanes, dependiendo del propio campo de concentración en sí, la
la tasa de mortalidad va a ser más elevada o más baja en función, lógicamente, de las características del campo, pero también del perfil del prisionero, ¿no? Por ejemplo, los soldados alemanes o aliados que van a los campos de concentración y de prisioneros de guerra rusos, solamente de esa cifra que he dicho al principio, cerca de los 100.000, solo vuelven unos 5 o 6.000 a Alemania o a sus países de origen. La cifra de supervivientes, ¿no? es muy, muy reducida, pero es que son capturados en el 43 y muchos de ellos son liberados en los años 50. Han pasado muchos años en cautiverio, y ya solo en la batalla de Stalingrado, cualquiera que lea un poquito acerca de esta batalla va a ver que los prisioneros iban cayendo como moscas en esas largas columnas de prisioneros por la enfermedad, por la malnutrición, ¿de acuerdo? Y por el frío. Llevaban meses combatiendo, llevaban largas semanas combatiendo en la mayor miseria que nos podamos imaginar, ya que incluso hay casos en los que se recurre a comer carne de caballo, e incluso se cita algunos casos más extremos que incluso se puede llegar a dar casos de canibalismo, ¿no? Imagínense cómo llega esta gente a los campos de prisioneros, que por mucha asistencia médica que se les dé van a caer como moscas. Y por pasar ya un poco de la parte militar o de la parte civil que hemos ido tratando hasta ahora, ¿no? Vamos a poner una cara, yo creo que es la más visible, ¿no? De quién está detrás de estos campos, ¿no? Vemos arriba en la imagen central esos oficiales de las SS, ¿no? Embutidos en sus uniformes, con aspecto saludable, están lógicamente en un ambiente distendido. Podemos ver que son imágenes de los años 40, de hecho, son imágenes que yo creo que recogen un ambiente entre ellos, pues, como digo, distendido, sin preocupaciones, están destinados en un campo de concentración, están haciendo su trabajo, y parece que esto que estoy diciendo es muy a la ligera, pero es que muchos de ellos piensan que están haciendo su trabajo, pero ¿qué consecuencias tiene ese trabajo? Si nos fijamos en el oficial que está dentro de esa imagen, segundo por la izquierda, ¿vale? Es el mismo que aparece en las fotografías de los flancos, ¿no? Que la flanquean. A la derecha vamos a ver un joven que se llama Josef Mengele, que seguro que nos suena, ¿no? A muchos de los que estamos participando en este programa. Si nos fijamos en su rostro, en su aspecto, lógicamente viene de una familia acomodada. Es un chaval normal, alemán normal. Insisto que lo que voy a decir ahora puede sonar muy fuerte, pero es que es la realidad. Y da igual que ocurriese en Alemania, puede ocurrir y pudo ocurrir en cualquier otro país que tuviese un régimen de campos de concentración. Este joven que vemos ahí arriba a la derecha, Josef Mengele, era un estudiante que era brillante, se dedicó a estudiar medicina, también se le atribuye estudios en filosofía, era un apasionado de la antropología, y además destacaba en otra serie de disciplinas como eran los deportes, el esquí, etcétera. Le gustaba mucho el arte. Era un chaval típico de la clase alta alemana o media alta alemana, cuyo trasfondo social, cuyo trasfondo familiar era muy acomodado y por lo tanto podía gozar de una comodidad para desarrollar sus actividades sin ningún problema, sin ninguna dificultad. El chaval va progresando en la medicina, de hecho se llega a doctorar cum laude, ¿no? en la universidad, y lo hace con estudios que tienen que ver con la antropología, con el tema de los genes, ya que él estaba muy influenciado por su mentor académico, que era también un gran apasionado de la antropología y de otros temas que estaban tan de moda en aquella época en Alemania, que era el tema de la pureza racial y demás cuestiones que seguro que nos suenan a los que estamos participando en el programa. Fruto de esa afición por la medicina, de ese, digamos, amor por su país, por Alemania, empieza a entrar en unos círculos que ya empiezan a ser un poco oscuros, ¿no? De hecho, se mete en una organización paramilitar que era el Stalem, el casco de acero, ¿no? Que surge después de la Primera Guerra Mundial, deambula, ¿no? por una serie de organizaciones donde se va a ir afianzando en el sentimiento del nacionalsocialismo, incluso llega a alistarse en las propias SS. De hecho, cuando estalla la propia guerra, como tantos otros alemanes, él va a estar o bien se presenta voluntario para el ejército o bien son reclutados. Él, fruto de esa habilidad con el tema del esquí, termina en una compañía de cazadores de Gebirgsjäger, porque era muy hábil, ¿no? Para el tema del esquí, por lo tanto era candidato óptimo, ¿no? Fruto del ir y venir de su destino, termina en las SS,
termina haciendo lo que le gusta, que es servir en el campo de batalla como sanitario, como oficial sanitario. Empieza como Untersturmflieger, es como una especie de subteniente, para que nos hagamos una idea, y termina siendo condecorado por los servicios prestados como militar en el frente. Ojo, que esto es otra faceta que a veces se olvida de él, ¿no? Muchos de los con los que él trabaja, tanto en el ejército, Waffen-SS o las propias SS, incluso antes como estudiante, le considera una persona brillante, inteligente y capaz de hacer cualquier cosa que se proponga. Por lo tanto, no es extraño que fruto de esa formación universitaria en medicina, esa pasión que tenía por la investigación, termine donde termina, que es en un campo de concentración, y lo decíamos en otro programa el otro día, con todo a su favor, con todo, digamos, el muestrario que él quisiera para poder experimentar, para poder llevar a la práctica lo que él consideraba una investigación. Insisto que puede sonar muy duro esto que estoy diciendo, pero él era una persona como otro cualquier alemán que termina en las SS, como podemos comprobar con otros altos cargos de las SS que eran burócratas, como Adolf Eichmann, que es el que se dedica a organizar los convoys de muerte, ¿no?, a los campos de concentración, y él se consideraba un burócrata que acataba unas órdenes y que hacía un trabajo. Oye, en pleno siglo XXI, imaginarnos, ponernos en la piel de un tal Joseph Mengele, del que estamos hablando, decir, bueno, yo soy médico, me dedico a la investigación, estoy en un campo de concentración y tengo todo este muestrario para actuar con él. Hay sociológicamente o psicológicamente, hay estudios que hablan sobre estos temas apasionantes, que es el conflicto de los yos internos, ¿no? Todos conocemos a Sigmund Freud y sus historias, ¿no?, sobre el psicoanálisis. Imagínense usted que nos está viendo, que es un profesional de la medicina y que tiene la capacidad de hacer el bien o el mal. Tiene todo el muestrario para obrar y hacer el bien o hacer el mal. Él decidió, escogió un camino. De hecho, pagó toda su vida. Una vez termina la guerra, ha hecho todo lo que conocemos en los campos de concentración. Ha llevado a la práctica todos esos conocimientos para clasificar, para hacer experimentos, sobre todo de sobra conocido el tema de los gemelos, ¿no?, con los tantos que experimentó. Fruto de esa decisión, lógicamente, hemos dicho que puedes escoger el camino del bien, el camino del mal. Él escogió el camino que escogió y fruto de ese camino paga durante toda su vida ser perseguido, ya que él después de la Guerra Mundial, lógicamente, se tiene que hacer pasar por agricultor, por trabajador de cualquier índole que nos podamos imaginar, para salvar el pellejo, para intentar salir de Alemania, evadirse a Sudamérica, como todos conocemos, y terminar sus días en Brasil. Fue perseguido por cazadores de nazis a lo largo de la historia, ¿no?, como el conocido Simon Wiesenthal y otros tantos que lógicamente se dedicaron a esta labor después de la Segunda Guerra Mundial. Pero él logra escapar, él siempre tiene mucha suerte. Es interesante su biografía, ¿no?, a partir de que termina la Segunda Guerra Mundial, ya que podemos comprobar cómo goza de una suerte fascinante para intentar escapar de Alemania y conseguirlo. Incluso regresa a Europa de vez en cuando para ver a su hijo, incluso interactúa con él, está con él, visita a gente que conoce en Europa y regresa a Sudamérica. Y él ya fallece de anciano, muere de anciano, se supone que en una playa de Brasil en el año 79. Es una historia, como otras tantas, de gente que estuvo al mando, ya él como capitán, como Hauptsturmflieger en las SS, ¿no?, en este caso en un campo de concentración como Auschwitz. Hubo muchos, como él, muy bien lo decías el otro día, Sergio, si nos recuerdan los espectadores, que las mayores atrocidades tal vez no las hagan los generales o los... No. Sino los mandos y los suboficiales, ¿no?, que están en estos campos. Totalmente cierto. Y vamos a acabar, porque no he podido encontrar, tengo tan lío, ¿no?, de escenas aquí, con Stalingrado, la historia gráfica. ¿Qué es, Daniel? Bueno, todos los que siguen el programa, algunos me conocen con mi faceta, como mi faceta de escritor de novela histórica, novela bélica. Este proyecto de Stalingrado ha sido una apuesta que hemos hecho Antonio Gil, que es un gran ilustrador de prestigio nacional e internacional, que ha trabajado con infinidad de editoriales y publicaciones mensuales, que, insisto, tiene un talento brutal para reflejar lo que fue la guerra o los conflictos bélicos, las
digamos, las expresiones en las caras, en los escenarios, ¿no? de lo que queremos relatar. En Stalingrado lo que hemos querido contar es, a través de una novela gráfica, lo que es la batalla de Stalingrado. Es una novela gráfica, insisto, que vamos a hacer un recorrido histórico y gráfico a lo largo de esa batalla, pero ya no solo desde un punto de vista visual, sino también didáctico, ya que está dividida en varios capítulos y vamos a ir siguiendo el camino de un soldado alemán que participa en la batalla de Stalingrado desde el día 1 hasta el último día. Algo, la verdad, que poco usual, pero hubo gente que combatió desde el día 1, el 23 de agosto, ¿no? Con ese gran bombardeo de la ciudad, hasta el 2 de febrero del 43, cuando concluye la batalla. También vamos a ver la perspectiva soviética, la perspectiva civil de los que allí padecieron la batalla en todo su ardor desde el día 1. Que hemos querido hacer un tributo, un homenaje, ¿no? a todos los que allí perecieron, a todos los que sobrevivieron, ya que todos los que participaron en esa batalla, recordemos que es la gran masacre de la Segunda Guerra Mundial, que de alguna forma afectó a unos 2 millones de personas, entre muertos, heridos, desaparecidos, y no podíamos, fruto de nuestra pasión por la historia, dejar escapar esta oportunidad que nos ha brindado la esfera de los libros para editar y trabajar en este proyecto codo con codo durante un año, prácticamente, un poquito más, y en el que han colaborado expertos incluso del propio Volgogrado hoy, de Stalingrado antiguamente, para echarnos una mano, ya que creemos que nosotros conocemos la batalla, lo que allí ocurrió, fruto de nuestros años de documentación e investigación, ya que Antonio también es un gran investigador, aparte de ilustrador. No hemos querido dejar cojo ningún aspecto de la novela gráfica, ni desde el punto de vista de textos, ni desde el punto de vista gráfico. Queremos que el lector se lleve, voy a decirlo así, se lleve una bofetada en la cara, lo mismo que hemos intentado transmitir hoy de forma gráfica. Queremos que el lector se lleve una bofetada de realidad, ¿no? Es decir, mira lo que ocurrió aquí, esto hay que evitar que se repita, sí o sí, esto no puede volver a ocurrir. No hubo vencedores ni vencidos, sino más bien todo lo contrario, todos fueron derrotados, es decir, no podemos clasificar dos grupos. Yo siempre lo digo, en las guerras nunca hay vencedores, siempre hay derrotados, y sobre todo la población civil. Y el caso perfecto es Stalingrado, ¿no? Donde he dicho la cifra de 2 millones. Y a lo largo de esta novela gráfica queremos que se rinda un tributo a los que allí lucharon, perecieron y nos dejaron con su sacrificio, no lo olvidemos nunca, un testimonio que tiene que ser imborrable en la historia, ya que esto no puede volver a ocurrir. Ya no solo la batalla, sino lo que hemos visto a lo largo de todo el programa, todo lo que rodea las batallas, que muchas veces son prisioneros y los lugares donde terminan confinados, tanto civiles como combatientes. Creo que a Sergio se le ha olvidado encender el micrófono, ¿puede ser? ¿O te he dejado un poquito impactado? Me quedo así como mudo un momento. Sí, totalmente, porque fíjate que te estaba diciendo sí. que vemos este monumento. Sí, la fuente, esta es la fuente Barmalay que estaba... Esa fuente que parece que si la admiramos y estamos ahí por un momento o nos dejamos llevar por la imaginación, quizás podríamos, ¿no?, escuchar hasta esos niños jugando, ¿verdad? Con esa guerra detrás y ese mal, esa destrucción. Nos podría llevar la imaginación al horror de la guerra. Daniel, simplemente espectacular. No tengo palabras para describir cómo ha sido este programa. Creo que muchísimas personas pensarán como yo que simplemente para verlo 1, 2 y 3 veces este vídeo. Quiero agradecerte personalmente el esfuerzo de estar aquí conmigo 1 hora y media, de estar aquí en una magnífica ponencia y un trabajo simplemente espectacular. Tengo que decirte que te están dando la enhorabuena por el libro porque algunos ya lo han leído.
Muchas gracias. No, de verdad, Sergio, me dejas sin palabras, ya que nos conocemos ya desde hace un tiempo y los dos compartimos la pasión por la historia y por la investigación, ¿no? Tú has visitado campos de concentración, cualquiera de los que nos esté viendo hoy los ha visitado. Yo creo que más que una ponencia mía, es un trabajo, yo creo que en equipo, tanto tuyo como mío, como todos los que están participando, ya que hablar de estos temas es muy duro y lo hemos hecho, yo creo que desde la mayor objetividad posible, ya que las guerras, los conflictos bélicos, hay que situarse es mi opinión, en el punto medio. Es decir, vamos a ver qué ha ocurrido, qué hechos han sucedido, por qué ocurre esto y sobre todo tratar de trasladarnos a una época que no es la nuestra. Interpretar la historia con los ojos de hoy es el mayor error que se puede hacer y lo estamos viendo a nivel de nuestros políticos, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros familiares muchas veces. La historia se juzga por ella misma, se juzga con la perspectiva de entonces. Sociológicamente, podría hablar de un par de conceptos que es el relativismo cultural, el etnocentrismo. Si nosotros caemos en los errores de interpretar la historia como se puede hacer con las culturas a través del etnocentrismo, el relativismo cultural, estamos condenados a repetir lo que allí sucedió. Yo muchas veces abogo por transportarnos en la historia, sumergirnos en los libros, ver por qué se hacía esto, por qué se hacía lo otro, intentar comprenderlo, independientemente si lo compartes o no, porque si no es imposible de entender por qué se llegan a hacer estas salvajadas. Pues lo mismo intento yo con la ufología, intenta quitarte tu cerebro y mirarlo desde un punto más objetivo. Lo que sí no quiero quitar el cerebro es para recordar que lo que hemos contado hoy sí ha ocurrido, no es falso y tanto Daniel como yo no hemos estado viajando a través del tiempo ni un agujero de gusano y hemos estado en ese sitio, hemos tocado, hemos sentido. Lo que no se puede es hablar de que todo es mentira. No, por favor. Y de eso hemos tratado este impresionante directo. Daniel Ortega, iré a visitarte. Amenazo con ir a Burgos. Está al lado. Estamos cerquita, estamos cerquita. Además, tenemos pendiente alguna visita por ahí que vamos yo creo que vamos a sacar mucho provecho, por lo menos de un par de ellas, que nos pueden llevar a dos conflictos bélicos, que son la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que creo que van a ser súper interesantes, porque tratándolo así, de verdad, hablando en libertad, como se puede hablar en este espacio, yo creo que podemos compartir opinión o no con mucha gente, pero lo que está claro es que con el respeto, con un poquito de objetividad y con un poquito de comprensión hacia el resto, se pueden hacer espacios como el que tú capitaneas y que yo creo que es del agrado de mucha gente y que da esa cercanía para poder interactuar de una forma sencilla, amena y desde el profundo respeto que nos tenemos unos a otros. Un abrazo muy grande, Daniel. Muchísimas gracias por todo, de verdad. Todos los que habéis estado ahí, espero que... Hay algunos, fíjate, que me dicen que van a soñar esta noche y todo con esto. Espero que soñéis con el final y no durante. Gracias a todos los que habéis estado ahí, gracias a todos y cada uno de ustedes. Aquí en Orión 2.0 traeremos más cosas no solamente interesantes, sino estudios. Estudios por profesionales, investigadores y absolutamente otra forma de ver el misterio y la historia. Daniel Ortega, mi respeto, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, nos vemos.